nosotros Carlos Figueroa. De hecho, si quieres, Carlos es especialista en negligencia médica y derecho a los seguros. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, encantado. Por cualquier cosa que le quieras preguntar también, tú, Gonzalo, o tú, Carlos, que se quieran preguntar. Claro. Déjame decirte que las cifras que veíamos en tu artículo, Gonzalo, del 63% de los diagnósticos médicos del 2014, que se presentaron quejas, era que había evidencia de mala práctica. ¿Qué fue con lo que de las cosas más terribles que te topaste en esta investigación? Por ejemplo, los menores infectados. Bueno, lo que a mí más me llamó la atención, Paulina, es que este tipo de errores que sobre todo han salido a la luz últimamente con los medios y envolviendo al IMSS, es que parecieran que son incidentes en cosas muy básicas, ¿no? En cosas rutinarias, como lo que sería limpiar una jeringa, cortar un cordón umbilical, ¿no? O sea, pareciera que estas cosas que son rutinarias y que son básicas, pues, para un residente, para un médico, se llegan a complicar por una mala atención y pues termina afectando a las personas, ¿no? Lo que también comentaba en el texto es que en algunos casos, específicamente en dos que yo menciono, en el que incluye también el de la señora Osbelia, es que las víctimas tienen que llegar casi hasta la Suprema Corte para que se les reconozca una reparación del daño, ¿no? Para que se reconozca que ahí falló una de las instituciones del Estado y poderles de alguna manera resarcir este daño. Oye, y lo malo es que la mayoría de estos daños no los resarcen realmente como tendría que ser, ¿no? No quedan realmente cubiertos. O sea, hay cifras como, pues bueno, que a los niños que tienen VIH, que fueron infectados con VIH por una transfusión sanguínea en hospitales, pues les ofrecen una cantidad que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, esta cantidad a lo mejor les puede cubrir 3 años de tratamiento, pero pues es toda una vida de tratamiento. Así es, sí, y parte de esto también incluso se vuelve una discusión por las resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Yo hablando con uno de los abogados, en este caso de la señora Osbelia, el abogado Alberto Guerrero, él me comentaba que aquí incluso se volvió una cuestión casi política, porque la primera sala de la Suprema Corte, como tú conocerás, Paulina, ya tiene antecedentes de resolución en estos casos, en los que buscan darle prioridad a las víctimas, buscan darle prioridad a quien ha sufrido un daño casi irreparable y por lo tanto tomar en cuenta cantidades altas, pero que podrían considerarse justas para quienes sufren estos daños. Entonces, el caso de la señora Osbelia es fuerte porque no lo resuelve la primera sala, le toca a la segunda sala que no atiende las cuestiones civiles que podrían considerarse derechos humanos. Entonces, con esta, digamos, un poco falta de sensibilidad, lo que determina es si hay una reparación, si tiene que haber una reparación del daño, pero es el propio IMSS quien tiene que determinar a cuánto ascenderá el monto y tendrá que basarse en ciertos estatutos que no había considerado antes, ¿no? Y eso es lo que le preocupa a la defensa de la señora Osbelia, ¿no? Que otra vez les vuelvan a tratar de dar lo mínimo o minimizar este error por el que ya han pasado. Pues muchísimas gracias, Gonzalo Ortuño, de Animal Político. Estaremos pendientes para que nos cuentes también qué pasa con la señora Ocelia, a ver si podemos tener la oportunidad de platicar con ella cuando todo esto se resuelva. Sí, claro que sí. De hecho, nada más comentarte rápidamente, Paulina, el licenciado Alberto Guerrero me comentó que tal vez la próxima semana estarían interponiendo algún documento dirigido hacia la Suprema Corte precisamente para que considere las circunstancias y considere lo que implica que su resolución no haya sido tan contundente y tan directa diciendo hay que pagar tanto por este daño. Ok, pues estaremos pendientes y ojalá nos informes. Muchísimas gracias, Gonzalo. Al contrario, Paulina, tus órdenes. Gracias. Y está aquí con nosotros, como les comentaba, el abogado Carlos Figueroa, que es especialista en negligencia médica y derecho de seguros. Qué complicado, porque hay muchos casos de negligencia médica últimamente. No sé si siempre ha habido, pero ahora se han destapado muchísimos. Desde quitarle el ojo a un niño que era el que estaba sano y el otro no. ¿Y cómo se reparan estos daños? ¿Cómo se hace, Carlos? Efectivamente,
La cuestión es la siguiente, hay que determinar, para empezar, quién cometió la negligencia. Si fue una institución privada o una institución pública, porque la tramitación del procedimiento judicial es muy diferente si es una u otra. Ok. Por ejemplo, Ajá. ¿por qué? Porque anteriormente era el mismo, pero pues, recientemente hubo reformas que determinaron que, por ejemplo, por parte del IMSS o del ISSSTE o de cualquier institución pública del sector salud, ellos no cometen negligencia médica conforme a la teoría de la responsabilidad civil que enmarca el Código Civil, Ay. sino que cometen responsabilidad patrimonial del Estado por una función irregular del Estado. Por eso es muy distinto. ¿Y qué es más complicado? ¿Qué es más complicado? La vía administrativa, porque es más lenta, para empezar, y porque, en efecto, como comentaba Gonzalo, primero se tiene que presentar una reclamación directamente ante el instituto, convirtiéndose el instituto, ya sea el IMSS o el ISSSTE o quien sea, convirtiéndose el instituto en juez y parte. Posteriormente, el propio instituto, si considera que hay negligencia, determina él mismo la cantidad, eso es cierto. Sin embargo, posteriormente, esa determinación puede ser impugnada mediante un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿No es completamente injusto? ¿No es completamente injusto? Pues no, porque al final del día, a mi punto de vista, no, porque al final del día se cuenta con todas las instancias jurisdiccionales y posteriormente también ahí está el juicio de amparo para efecto de poder obtener una indemnización adecuada. Además, por ejemplo, acaban de subir las indemnizaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo. Anteriormente, por una persona que fallecía a consecuencia de una negligencia médica, se pagaban 500,000 pesos. Ahorita se están pagando 5 millones de pesos por un fallecimiento. Por supuesto, hay que acreditar todos los elementos de la acción para poder demostrar que hubo negligencia. Y la carga de la prueba, en este caso, es de la víctima. ¿Y es muy difícil encontrar las evidencias de la negligencia? No. Lo que pasa, normalmente la evidencia madre sería el expediente clínico, el cual es obligatorio que esté. Normalmente es complicado obtenerlo, sin embargo, una vez que se interpone tanto la reclamación como después el juicio contencioso administrativo, se requiere a la autoridad para efecto de que lo exhiba en autos, y lo exhiben siempre, y posteriormente hay que exhibir una pericial. Déjanos decirle a la gente también que nos escucha, a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, que nos pueden llamar y preguntarle al licenciado lo que necesiten, si ustedes han sido víctimas de negligencia, si algún familiar o tienen alguna duda, nos pueden llamar 51668900, 01800-718-1414 y entrar al aire y preguntarle al abogado. De hecho, tenemos una llamada que nos habla Marlene. ¿Sí, Marlene? Está con nosotros Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días. Hola, buen día, Paulina. Pues está aquí con nosotros el abogado. Me encantaría que nos contaras tu historia. ¿Qué fuiste víctima de negligencia? ¿Se resolvió o no? Cuéntanos pues tu historia. Realmente no hice nada. Yo lo que quería era que sacaran a mi bebé, ¿no? Bueno, el caso es, en el 2001 fue mi primer embarazo. Yo contaba con 20 años y me dieron pase para el hospital Ceilán. Y llego al hospital como a las 11 de la noche, con ya labor de parto, un poco de salida de flujo, de líquido, y me dicen que no me pueden atender, que porque el hospital se encuentra con una demanda en proceso, y que se encontraba inundado en ese momento el hospital de pediatría, y donde nacían los bebés. Sí. Entonces me dice el chico, pues es que ya empezaste con labor de parto, te voy a hacer un escrito donde te van te voy a mandar a un hospital con este pase al que tú gustes y no te van a cobrar nada. Todo esto es gracias, según a esto, al Seguro Popular, el cual nunca me hicieron válido en ningún lugar, ¿no? Ajá. Llego al Hospital Juárez, que se encuentra en la Avenida Instituto Politécnico. Sí. Y ingreso a las 12 más o menos del 4 de julio y me tienen puros estudiantes. Solo una doctora en ese momento que estaba en turno me hace el tacto y me dice que pues apenas pues empieza ahora sí que con labor de parto, me ponen suero y me deja con estudiantes, y los estudiantes lo único que hacen es sobarme el estómago, ¿no? Y me dicen que todo va a estar bien y que no me preocupe. Bueno, pues al menos fueron amables, ¿no, licenciado? Sí, efectivamente. Los únicos amables son en ese momento. Aquí lo que habría que determinar es si hubo daños.
Porque, Ajá. ok, me queda claro que la atención fue inadecuada. Pero ¿hubo algún daño? Pues realmente no, pasaron 12 horas y me dijeron que ya tenía que ser una cesárea urgente porque me había terminado el líquido amniótico, mi hijo estaba Pero seco y entonces, yo tenía... perdón, ¿eso no es daño? O sea, Eso no si es tú daño. tenías un parto natural y de repente te dejan 12 horas esperando, ¿no es ningún daño que te hagan cesárea? ¿O qué? No es un daño patrimonial a mi consideración. A lo mucho se podrá presentar una queja en la Contraloría por la indebida atención por parte de los servidores públicos, porque son servidores públicos, pero no una indemnización pecuniaria, ¿eh? A mi punto de vista no. No, porque no pasó nada. O sea, tu No hijo pasa está nada. bien. Tiene que haber un nexo causal. Híjole, qué lamentable la verdad es que, Marlene, porque no podemos, nos queda como que con las manos de repente Sí, amarradas, ¿no? Porque no tenemos ninguna respuesta. Ok, bueno, como ya te salvaste, se salvó tu hijo, no importa que hayas pasado 2 días de dolor, que te hayan tenido que hacer Sí. cesárea, que hayas sufrido sentada esperando, que... Eso no importa, pues ya no seas chillona también, Está bien, Marlene. ajá. ¿No? O sea, pues también hablas para llorar cuando todo está bien, Marlene. Sí. Sí, lo lamento muchísimo, pero la verdad es que me da gusto que todo esté bien en este caso y lamentable que no se pueda hacer otra cosa más que poner una queja. Muchísimas gracias, Marlene, por la confianza. No, a ustedes gracias por el tiempo. Buen día. Igualmente, gracias. Bye. Y todas las dudas que tengan, pues aquí las pueden decir. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, abogado? Dependiendo obviamente si es particular o público, ¿no? En caso de que sea público, hay una institución administrativa que es la CONAMED que sirve para efectos de conciliaciones. Sí. Y posteriormente, si ambas partes están de acuerdo, pueden someterse a un arbitraje que se hace a manera de juicio y en el cual se obtiene una resolución que es vinculante y que obligaría a ambas partes a cumplirla. El problema es que el instituto, tanto el IMSS como el ISSSTE, por regla general nunca se someten al arbitraje. Y los hospitales privados mucho menos porque tienen seguros de responsabilidad civil en las aseguradoras privadas que no se los permite. Entonces, en pocas palabras, queda un poco estéril la cuestión de la CONAMED. Solamente serviría para conciliar intereses. Y lo que yo he visto es que cuando se ofrecen cantidades en la CONAMED, se ofrecen cantidades muy O bajas. sea, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es, en caso de que sea una institución pública, obviamente acudir ante un abogado porque es un procedimiento de estricto derecho. ¿Ok? Es bastante complejo, tiene que acreditarse los elementos de la acción, tiene que ofrecerse pruebas de manera oportuna, tiene que integrarse adecuadamente la demanda, o sea, no puede hacerlo una persona sola. Y aparte luego tiene que conocer la materia administrativa en este caso porque es un juicio administrativo. Ok. Se tiene que presentar primeramente la reclamación, un escrito de reclamación ante el propio instituto. O sea, el chiste es que nosotros tenemos que ir con un abogado. Desgraciadamente sí. O sea, hay que ir con un abogado y se podrá demandar si hay realmente algo que sea llamado negligencia, donde haya un daño mayor, ¿no? Donde Eso haya es, un daño. La cuestión es que si no hubo un daño cuantificable, nada más es mala atención. efectivamente, y habrá responsabilidad, pero no habrá derecho a indemnización. Otra cuestión que se puede hacer en caso, por ejemplo, de personas que no tengan tantos recursos, sería porque sí hay que pagar una pericial, y eso es de cajón. En ningún procedimiento de negligencia médica no puede haber periciales, y los gastos de las periciales los tiene que cubrir la víctima. Lo que se puede hacer en caso de que tengan pocos recursos es irse por la vía penal, para efectos de que el Ministerio Público integre la indagatoria por el delito que pudiese haberse originado. ¿Le podemos llamar a algún lugar, abogado, para que si tienen alguna duda le pregunten y ya usted los canalice? O... Claro que sí, sería el 684010, Ok, terminación del 76 al 79, ok. y la página de internet de abogadosdenegligenciamédica.com.mx. abogadosdenegligenciamédica.com.mx y el teléfono 684810 del 76 al 79. 684010 del 76 al 79. 684010 del 76 al 79. Muchísimas gracias al abogado Carlos Figueroa, especialista en negligencia médica y derecho de seguros. Es bien importante que alguien nos canalice y nos ayude como ustedes. Muchas gracias. No, con todo gusto. Uy, vamos a un corte y regresamos. Son las 11:30. No sé cómo me quedé. Ponte en contacto.